Bien, estimados alumnos, llegamos al último tema de esta octava unidad, el último tema de biología en este año escolar 2020. Si bien no es la última clase, porque aquí tenemos un repaso, este es el último tema que se va a dar y posteriormente ya viene lo que es su examen. Entonces, chicos, ya estamos acabando. Sé que se han esforzado mucho, así que estamos acabando, creo, de la mejor manera posible en este año, ¿no? Sé que han puesto mucha dedicación y creo que de aquí los que se han esforzado mucho van a tener unas merecidas vacaciones. Entonces, el último tema de biología en esta octava unidad son residuos sólidos. Entonces, primero vamos a ver qué son los residuos sólidos. Cuando hablamos de los residuos sólidos, estamos hablando de aquellos materiales que se utilizan para la fabricación de diversos objetos y que sobre todo estos objetos se producen de forma masiva y de una manera permanente. En este proceso vamos a ver que se van a acumular grandes cantidades de estos materiales y que son difíciles de eliminar y sobre todo desintegrar. Por eso cuando se hace de una manera grande y se almacena, ven, de un volumen grande, ¿no? Entonces vamos a ver que estos tipos de residuos sólidos, hay residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos inorgánicos. Los orgánicos se caracterizan por sí tener la posibilidad de descomponerse con una mucho mayor rapidez que los inorgánicos. Los inorgánicos tardan mucho tiempo en descomponerse y por ello, por lo que demoran mucho tiempo en descomponerse, se van a ir acumulando en grandes cantidades. Por ejemplo, aquí ya vemos lo que es el plástico, generalmente es el material inorgánico que está abundando ahorita en nuestro planeta y que nos está generando bastantes problemas en el ámbito de lo que es la contaminación. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican primeramente los residuos sólidos. Ya mencionamos, no se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos pueden descomponerse por ciertos microorganismos, es decir, son biodegradables, mientras que los inorgánicos se descomponen por causas externas, como lo que es la oxidación. La oxidación. Entonces, vamos a hacernos la pregunta y a responderla a sí mismo. ¿Qué es un material biodegradable? Cuando hablamos de un material biodegradable, estamos hablando de un material que puede desintegrarse o degradar sus componentes elementales por acción de ciertos microorganismos, ya sean bacterias u hongos. Y con todo esto, el efecto del ciclo biogeoquímico. Y hablamos anteriormente de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, la descomposición de restos orgánicos, como por ejemplo acá cáscaras de frutas, cáscaras de verdura, una misma fruta que se pudre, las heces, restos de animales, se van a descomponer. Entonces ahí estamos hablando de estos elementos, ¿no? Que pertenecen, que una vez que se degradan, van a pasar parte de lo que es el efecto del ciclo biogeoquímico que hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando hablamos del ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, etcétera. Entonces, ahí hablamos de un material biodegradable que puede ser descompuesto, puede ser degradado por acción de ciertos microorganismos. Mientras que por otro lado vamos a tener, por ejemplo, el plástico, el vidrio, el metal, las losas, cerámicas, que son materiales no degradables o no son biodegradables, no son materiales degradables y que forman parte justamente de los compuestos inorgánicos. Estos no sufren la acción de bacterias o de los hongos, aunque sí se descomponen, pero no se descomponen por acción de bacterias, hongos u otros microorganismos, ¿ya? Vamos a ver que su descomposición es química y puede ser muy lenta. De hecho, es demasiado lenta y ocurre, por ejemplo, como el plástico, que pueden durar muchos años en descomponerse. ¿Cuánto duran? Dependiendo del material de polietileno que esté compuesto un plástico, va a tardar
350, 350, 500 o hasta 1000 años para poder degradarse. Y la mayoría de estos compuestos inorgánicos se descomponen por acción química, por ejemplo, como lo es la oxidación. Entonces, el residuo sólido que más se produce en nuestros centros educativos, por ejemplo, es el papel. Este se utiliza en cuadernos, se utiliza en papelotes, se utiliza en trabajos de diferentes asignaturas, ¿no? Y por lo general las hojas no son desechadas luego de ser usadas. Entonces, generalmente por eso se promueve lo que es el reciclaje, ¿no? Poder almacenar estas hojas, poder venderlas y que después se les dé un segundo uso. Entonces, si vamos a ver que el residuo sólido más abundante, bueno, el que más se produce, por ejemplo, por decirlo así, en nuestros centros educativos, ¿cómo se fabrica el papel? Tenemos que saber que el papel es un derivado de una fibra vegetal, que puede ser la pulpa de los árboles o el bagazo, por ejemplo, de la caña de azúcar. Entonces, puede ser por la pulpa de los árboles o el bagazo de la caña de azúcar. Vamos a ver que estas fibras vegetales van a ser tratadas como productos químicos en las fábricas o en las industrias que van a formar una pasta de esta fibra y van a eliminar las fibras indeseables de la madera, ¿no? Dejando solamente el compuesto del papel que va a ser la celulosa. Después se realiza un lavado, un filtrado y un secado hasta llegar al proceso de que esta celulosa se vaya blanqueando. Una vez que se blanquea, nos va a quedar una pasta que se va a colocar sobre mascarillas metálicas que se van a ir desplazando y aquí el papel irá formando poco a poco a medida de que la pasta se vaya secando. Lo que nosotros vemos en las hojas que eso es un grosor muy delgado y formando, pues conociendo lo que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener el ejemplo de la caña de azúcar. Recuerden que se puede sacar del bagazo de la caña de azúcar o de la pulpa de la madera. Entonces, miren, llega aquí, se cosecha, se traslada, llega a la fábrica. En la fábrica se va a moler, se va a obtener lo que es una pulpa o un bagazo. Se va a blanquear esto, después va a pasar aquí a una especie de mesa de fabricación donde hay unos rodillos y poco a poco se le va a ir dando lo que es el aspecto fino que tienen. Muchos de este papel se va a enrollar en esta cola de bobina y otras sí van a ser cortadas, ¿no? Van a ser cortadas para fabricar hojas para cuadernos, libros o alguna otra cosa, ¿no? El papel usado debe desecharse, entonces vamos a ver que el papel es un desecho sólido biodegradable, o sea, se deposita, si se deposita en un medio húmedo con bacterias y hongos, podrá descomponerse en un tiempo de alrededor de unos 2 años. Entonces, suele verse 1 o 2 años a inicios como un periodo largo, pero comparado con otros elementos, pues es muy, comparado con otros materiales, es muy corto, ¿no? Otro desecho que frecuentemente usamos, no solo en los colegios, sino en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano diario, son las botellas y los envases de los alimentos, las envolturas de las golosinas, etcétera. Entonces aquí vamos a tener lo que es el plástico principalmente. ¿Cómo se produce el plástico? Vamos a ver que el plástico se obtiene de derivados del petróleo, los cuales elaboran polímeros. Entonces, a través del petróleo se van a formar ciertos polímeros que van a ayudar a formar lo que son los plásticos. Ahora, estos compuestos se forman a partir de moléculas pequeñas que se unen y forman cadenas largas de unidades que se van repitiendo hasta llegar a compuestos como por ejemplo el polietileno y el nylon. Todos estos materiales se obtienen como placas o hilos que luego van a ser moldeados. Por ejemplo, mira, aquí vamos a tener lo que es un molde
de una botella, que es un cilindro hueco, para que ingrese aquí lo que es el material del polietileno, se vaya virtiendo, se está virtiendo de una manera caliente. Una vez que se llena, el modelo está cerrado, se le ingresa aire, así de esa manera el plástico se va a expandir, como inflar, por decirlo así, un globo. Este plástico al inyectarle aire se va a expandir, y como la estructura de aquí está sellada completamente, ese plástico que está dentro se estira, se va enfriando poco a poco y se va a obtener lo que es la botella de plástico, ¿no? Y una curiosidad, el petróleo es una mezcla de compuestos conocidos como hidrocarburos, y estos contienen compuestos químicos como el etileno o el vinilo, que sirven como unidades productoras de polímero. Entonces, muy importante recordar eso. Miren, acá hay una línea de tiempo de cómo se van degradando o descomponiendo los materiales degradables y los no degradables. Mira, las frutas, verduras, que son materia orgánica, entonces vamos a ver que tienen un periodo a lo mucho de medio año. Entonces, de un par de meses, de 3 meses hasta 6 meses. Luego vamos a tener el cartón y el papel, por ejemplo, ahí, que es un periodo de duración aproximado de un año. Tenemos después chicles, cigarrillos, latas, sprays, con un periodo de duración de 30 años aproximadamente. Acá tenemos plásticos, mire, diferentes tipos de plásticos que van desde 300 hasta 1000 años. Imagínate, mira, estas pilas también por ahí, dependiendo, 1000 años. Acá tenemos ya imágenes donde nos detallan más y va a ir variando, ¿no? Tenemos acá ya datos un poco más precisos. Por ejemplo, el vidrio, prácticamente todo, es casi imposible ver que se degrade, ¿no? 4000 años para que terminen de degradarse. Plásticos, de 100 a 1000 años. Los envases, por ejemplo, bricks, que se les dice así, por ejemplo, los envases de los frugos, de los Tetra Pak, demoran unos 30 años, mira. Recuerden que esos cartones tienen, bueno, esos envases no solamente tienen cartón, sino también tienen por ahí pequeñas láminas de aluminio y de plástico, ¿no? Tenemos las pilas duran entre 5000 de 500 a 1000 años. El papel de 3 meses a un año. Acá tenemos, por ejemplo, el papel periódico, cigarros. Entonces, acá tenemos todos estos residuos sólidos que hemos visto, que es muy importante, por eso siempre se les recomienda lo que es el reciclaje. Entonces, chicos, este ha sido el tema de hoy. Con este tema estamos acabando, tratando de generar un poquito de conciencia con respecto a estos residuos sólidos y ver cuánto es su periodo de duración, y ver que es completamente difícil que se degraden. Entonces hay que darle por ahí una segunda utilidad para no tener que estar consumiendo constantemente demasiado plástico. Bien, chicos, hasta aquí nos estamos quedando. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.